Mi nombre es Brian Steven Lardila, estudiante de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy les hablaré sobre tipos de shock. Eh, Esto es referente al programa de linfocardiovascular con el doctor Andrés Felipe Rodríguez. Bueno, entonces el shock es un estado de hipoperfusión tisular en el cual es incapaz de mantener las demandas de nuestro organismo. Otra definición sería, es una afección crítica producida por un suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación con la demanda metabólica de ellos. Bueno, el shock es un estado de hipoperfusión tisular incapaz de mantener las demandas metabólicas del organismo. Otra definición sería una afección crítica producida por un suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación con la demanda, como lo dije anteriormente, que ellos necesitan o que ellos solicitan. Bueno, el shock se va a caracterizar por algunos aspectos, como lo son una hipotensión arterial, una hipoperfusión tisular y ya por ende una falla multiorgánica. Hay una fórmula muy importante que debemos tener en cuenta acá, que va a ser la fórmula para hallar la presión arterial, que esa va a equivaler al gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas. ¿Y cómo hallamos el gasto cardíaco? Lo hallamos mediante el volumen de eyección sistólica y la frecuencia cardíaca. Y las resistencias vasculares sistémicas la podemos también definir a partir del tono vascular. En las causas del shock tenemos un volumen sanguíneo disminuido, una alteración en la capacidad del transporte del oxígeno, una distribución inadecuada del volumen sanguíneo, una disfunción miocárdica, obstrucción del flujo sanguíneo, entre otras. Bueno, entonces el shock se va a dividir en shock hipovolémico, o vamos a tener el shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock obstructivo, un shock neurodistributivo, y en este cuarto shock distributivo vamos a tener el neurogénico, anafiláctico y el séptico, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, empezamos con el shock hipovolémico, que una de sus principales causas va a ser las hemorragias, que pueden ser internas o hemorragias externas. Otra va a ser la pérdida de agua o electrolitos, como en las diarreas, como en el vómito, ¿sí? Ahí va a causar esta pérdida de agua y de electrolitos. O también puede ser por un tercer espacio, que el contenido se extravasa. Bueno, tenemos que el shock hipovolémico va a ser caracterizado también por una disminución del volumen circulante intravascular, que está relacionado pues con la pérdida de sangre, plasma, como ya lo dije, el líquido o los electrolitos. Y todos estos fenómenos van a conducir a hipotensión arterial, a la disminución también del volumen diastólico, el llenado, debido a que no se tiene este contenido de arterial, a que ya se ha perdido pues por una hemorragia. Bueno, en el organismo, ¿qué hace el organismo pues para defenderse, ¿sí?, de este shock hipovolémico? Él lo que va a hacer es generar vasoconstricción, una vasoconstricción para mantener la presión arterial temporalmente. Sin embargo, si no se reemplaza el volumen perdido, pues ahí la hipotensión se acentúa, al igual que la resistencia arterial y también la venosa,
la resistencia venosa periférica, con lo que se va a producir un colapso en la microcirculación y con lo consiguiente pues va a llevarme a una hipoxia progresiva debido a que no estoy distribuyendo el volumen sanguíneo necesario y el tejido no se está irrigando. Entonces me va a generar una hipoxia progresiva. Y pues acá se va a generar un desbalance, un desequilibrio entre el aporte y la necesidad de oxígeno de mis células o de mis tejidos. Entonces puede generar como ya lo decía yo ahorita, una isquemia y pues para finalizar que en la muerte celular. Bueno, pues como ya lo acabé de hablar, algunas causas compensatorios del shock acá tenemos en el esta volumen sanguíneo disminuido imagen la y pues por taquipnea ende una alteración de la capacidad de transportar el oxígeno. la alcalosis También respiratoria, va a donde ser vamos a por una tener la distribución hiperventilación como inadecuada del volumen mecanismo sanguíneo, compensatorio de la también por alcalosis una de la disfunción acidosis miocárdica metabólica. o una obstrucción al Bueno, flujo. ya para resumir Esto choque podría generar hipovolémico, vamos a tener hipoxia, que inicialmente hay una pérdida de volumen correcto suministro de sanguíneo oxígeno circulante al tejido. que me va a generar una hipotensión severa. Bueno, vamos a comenzar con una con pérdida el choque mayor del hipovolémico. 40% del volumen sanguíneo. Y esto me va a generar la caída de la precarga cardíaca, ¿sí? Y la disminución de las presiones de llenado. Como no tengo que llevar a la aurícula derecha, pues porque ya he perdido más del 40 del volumen sanguíneo, entonces eso va a disminuir la precarga, va a disminuir el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Y pues por ende también me va a generar una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Va a haber una caída de pulso y una hipotensión que me va a llevar a ¿qué? Pues a una taquicardia más la vasoconstricción arterial como mecanismo de compensación. Pero ya me va a generar o va a haber una hipoxia tisular a que no se está distribuyendo el correcto contenido arterial y me va a generar esa hipoxia tisular, y esa hipoxia tisular me va a desencadenar un metabolismo anaerobio. La célula no tiene oxígeno, pues ella busca es pues no morir, y lo compensa mediante el metabolismo anaerobio, ¿sí? Y pues ese metabolismo anaerobio lo que me va a generar es un incremento del lactato en la sangre, ¿sí? Y pues ahí va a haber una disminución de la concentración de fosfatos de alta energía. Y pues acá también va a haber se va a generar también un incremento de la adenosina, de la hiposantina, de la santina, y va a haber un fallo de la bomba de sodio-potasio. Y por ende, pues vamos a tener una hipocalemia, una hipocalcemia y la liberación de enzimas proteolíticas. Y pues ahí es donde vamos a tener una falla múltiple o falla multiorgánica, y por ende me va a desencadenar la muerte en mi paciente. Ocurre una falla en la precarga y la poscarga. Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo que precarga o poscarga? El precarga es el volumen entregado por las venas al corazón, mientras que la poscarga es la resistencia con la que el corazón debe bombear la sangre para vencer la presión arterial. Entonces tenemos que encontramos el neumotórax a tensión. Tenemos también el taponamiento cardíaco. Tenemos también un tromboembolismo pulmonar, también puede ser causado por eso, una hernia diafragmática y entre otros. Y también acá hay otro importante que puede ser la ventilación mecánica, puede también ser causado por esto. Bueno, tenemos acá que en el neumotórax a tensión vamos a tener que
que eh, hay un ingreso de aire que va a ocupar el espacio, por lo tanto, en el pulmón, por lo tanto va a desviar el mediastino, ¿sí? Y no va a permitir un correcto retorno venoso desde las cavas hacia la aurícula derecha. Y a su vez este movimiento del mediastino fuera del lugar va a comprometer la poscarga, no permitiendo un correcto bombeo hacia la aorta. Y en el taponamiento cardíaco sucede algo parecido, ya que el pericardio es el que envuelve al corazón. O sea, ambos no van a permitir ni una precarga ni una poscarga correcta. En el tromboembolismo pulmonar, pues va a haber trombos en los pulmones y se va a ver comprometida la precarga del ventrículo izquierdo. O sea, no va a haber un correcto retorno venoso desde desde las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Ahí se está comprometida la precarga del corazón izquierdo. Bueno, acá en la gráfica evidenciamos que se caracteriza pues por, como ya lo había dicho, la obstrucción al flujo, el deterioro en el gasto cardíaco, aumento de la presión intratorácica. Pero tenemos que en el neumotórax a tensión vamos a tener una clínica, y esa clínica va a ser o va a presentar acá una hiperresonancia al lado afectado, pues en el neumotórax a tensión, una disminución del murmullo vesicular, vamos a tener las venas del cuello distendidas, una desviación de la tráquea contralateral, un deterioro rápido de la perfusión y un cambio rápido de taquicardia a bradicardia. También tenemos ahí en la embolia pulmonar, también tenemos la clínica, va a haber acá un desequilibrio de la ventilación perfusión, va a haber una hipoxemia sistémica, va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica, una insuficiencia cardíaca que me va a desencadenar una insuficiencia cardíaca derecha y por ende una reducción en el gasto cardíaco. Va a haber un desplazamiento del tabique interventricular y por ende una alteración del llenado del ventrículo izquierdo y una reducción del gasto cardíaco, y pues ya también vamos a tener una disminución del dióxido de carbono expirado.